Buenas tardes, son las 7, vamos a empezar esta sexta sesión que corresponde al quinto capítulo del libro de Roger Lade, Jesús, una persona como nosotros. Voy a entrar con el PowerPoint para situarnos académicamente y seguir una cierta rigurosidad que será seguir la lógica de las diapositivas. Voy a intentar compartir. Bueno, el título que nos corresponde a la lección de hoy es Crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado. La pregunta es, ¿qué hay de histórico en todos esos aspectos? Entonces, Jesús fue una persona como nosotros, es el título del libro y que nosotros hemos dado este título en el cursillo. Evidentemente que nos encontramos con temas abiertos, no cerrados, y que nos obligan o nos aconsejan o nos empujan a ir iluminándonos para ver qué podemos sacar como información sobre esos hechos. Como decía, es el quinto capítulo del libro, pero la sexta sesión. Recuerdo los términos de hermeneusis y exegesis, que son cómo leer el texto y cómo interpretarlo y después cómo transmitirlo. No podemos leerlos con nuestro criterio actual de historia y sin olvidar que los evangelios es teología narrativa. Narran a través de personas un mensaje. Por tanto, el núcleo histórico es sentenciado por Pilato a ser crucificado por cuestión política y acusado por los de rey de los judíos, que tampoco el poder religioso lo acepta. Por tanto, estamos el día 28 de marzo con el título Crucificado bajo Poncio Pilato, muerto y sepultado. Nos quedarán dos que avanzamos, el 25 de abril la resurrección y el 30 de mayo replanteamiento, sí y no, con un texto Calraner que considero importante. Pero antes de empezar directamente con el texto, voy a presentar unas diapositivas, unos supósitos, unas premisas que hay que tener en cuenta, y luego rescataré dos diapositivas para recalcar ciertas ideas que entiendo que deben ser importantes para que vayan entrando a un nivel inconsciente colectivo, y luego un ensayo de los niveles de conciencia y entramos en materia. Supósito. Esto lo recordé el otro día. Todo acto de creencia no termina en el enunciado, sino en la cosa, en la vivencia. Esto hay que tener en cuenta, como yo digo en mi libro, el mapa no es del territorio, la creencia no es la vivencia. Por tanto, hablar solamente del mapa o solamente de la creencia es necesario, pero no es lo último. Lo último es cómo lo vive cada uno en su propia estructura, o como suelo decir yo hoy ya, el ego en su metro cuadrado. El ego, cómo siente esta vivencia. Recuerdo que en el 1960, lo conté, haciendo teología, tenía un compañero que era padre protestante de su hijo de 15 años, y le preguntó, ¿puedo leer la Biblia? Y le contestó, sí, para rezar, no para estudiar, vete a la universidad. Si esto lo dijo hace ya 52 años, con más razón hoy. Hablar de la Biblia, que ya es un libro de patrimonio universal, un libro de enseñanza, conviene estudiarlo muy a fondo, técnicamente, científicamente, para sacar la enjundia máxima de este libro
que tiene un gran mensaje en una persona concreta en el Nuevo Testamento, que sería mejor llamar en la Nueva Alianza, y válido para el siglo XXI. Por eso, porque este Euángelos, este nuevo mensaje, es el mensaje de un sabio, de una persona que vivió en profundidad y se comprometió con el pueblo, en el pueblo y para el pueblo, sin olvidar que Jesús siempre estuvo trabajando y moviéndose en Galilea. Por tanto, ¿qué posición o qué opción ante este ser humano? Esta es la pregunta que en otros términos sería preguntarnos qué es ser cristiano en el siglo XXI. Esta positiva, que la conocemos pero la vamos a profundizar, quisiera recordar que en el siglo XXI el documento Dei Verbum, la Constitución Conciliar Dei Verbum, nos dice que hay que volver a las fuentes, a los orígenes. Y para ir a los orígenes hay que ir estudiando la historia, viendo, y llegamos al siglo IV, un siglo importantísimo, porque fue entonces como el cristianismo, maridajado con la estructura del imperio, devino la religión oficial. Pero eso no es el punto de partida para comprender el mensaje de Jesús. El punto de partida es ir al siglo I, es decir, a ese siglo primero que hay las dos primeras generaciones, del 30 al 70 y del 70 al 110, como veremos en la diapositiva siguiente. ¿Qué pasó en aquellos momentos? Estudios muy a fondo que se están aún realizando más. Hecho el estudio ya de Jesús muy exhaustivo, vino el Seminary Jesus de Estados Unidos de buscar y encontrar el entorno, nos lleva que conociendo los orígenes y volver al siglo XXI significa ¿qué es ser cristiano en este siglo? La gran pregunta es esta. La pregunta es la misma desde el principio, que no éramos cristianos, sino que éramos judíos con el mensaje mesiánico. Este judaísmo mesiánico devino el cristianismo, sabiendo que al principio la palabra cristiana ser cristiano era peyorativo, luego se fue construyendo en sentido positivo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque toda esta parte de aquí, todo es tradición oral. Es decir, antes de escribirlo ha habido una pluralidad, los midrash, las explicaciones. Entonces, de este conjunto de tradiciones orales vino los primeros escritos. Insisto en este punto para evitar o comprender un problema de San Pablo. Se critica que las cartas de San Pablo, las 7 auténticas cartas de San Pablo, Pablo no habla de Jesús. Es que no necesita hablar de Jesús porque en la tradición oral, las comunidades de las cuales él vive, comparte y funda, Jesús se habla de él. Tradicionalmente, oralmente, no hay nada escrito. Y cuando Pablo escribe recomendaciones a Corintios, o que no pierdan la identidad los de Gálatas, o fundar su pensamiento escribiendo a los romanos. No son cartas para hablar de Jesús, son cartas de amonestación, de recordatorio, porque el conjunto sigue la tradición oral. Se supone que las comunidades conocen la vida de Jesús. Por tanto, en este siglo XXI, al ir a las fuentes, ¿cómo traducimos todo eso? Esta es la gran pregunta. Por eso conviene recordar, Jesús, según lo nació el año 6 antes de nuestra era común o antes de Cristo, muere en el 33, 3 años o 2 años o 1 año de vida pública, pero está 30 años de vida silenciosa, de vida que vive en Galilea.
Por tanto, todo esto hay que intentarlo rescatar en artículos que se hacen. Y luego viene del año 33 hasta el 49, todo es oral. No hay nada escrito. Pero el hecho que no haya nada escrito no significa que no haya tradición. Y es entonces cuando del 49 al 70, mejor dicho, del 40 al 60, hay los documentos de Pablo, las primeras cartas de Pablo, antes de los evangelios. Por eso citaba que Antonio Piñero, el último libro que ha publicado, es los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, son publicados en orden cronológico, no en orden de cantidad. Y aquí, del año 30 al 70, hay la primera generación, la apostólica, aquellos que conocieron, vivieron, conocieron a Jesús, o aquellos que conocieron a los que vivieron con Jesús. Y del 70 al 100 sabemos que existen los 4 evangelios, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Y aquí está la segunda generación que precisa saber cosas concretas del mensaje de Jesús. Por eso los evangelios son distintos en la forma de expresar el mensaje. Y del año 110 al 150 tenemos la tercera generación, que hay que empezar a buscar la autoridad. Y en esos momentos es cuando emergen como criterio normativo o canónico los 4 evangelios. En el año 70, según los técnicos, había 4.000 siguiendo el judaísmo mesiánico o el cristianismo, y en el año 100 había 8.000. Por tanto, hay que quitarnos esta mentalidad de la grandeza en cantidad y social del primer siglo. Y a finales del siglo segundo hay 200.000. Conviene tener esos datos para ir superando un imaginario colectivo de grandeza que ciertamente se da a partir del siglo IV. La tradición oral, hay 4 estilos de seguir a Jesús, pero también, además de las comunidades de Pablo, está Damasco, Antioquía, Alejandría y Roma. Y por esa época, el evangelio que estudiamos, que tenemos, son las de la conca del Mediterráneo, más allá del imperio. Es decir, el evangelio contiene el mensaje de Jesús, pero no todo el mensaje de Jesús está contenido en los evangelios. Entonces, hay una palabra nueva que quisiera yo rescatar, una minoría marginal en el gran imperio. La palabra marginal no significa marginado. Marginal es aquel grupo que se convierte en comunidad por seguir una opción, en este caso de Jesucristo, de Cristo, es marginal en tanto en la forma de vivir. Socialmente es un grupo marginal, no marginado. Y en este grupo marginal es la carta de Ognete, que el cristiano vive como los demás, tiene en cuenta las leyes, pero tiene un estilo de vida muy distinto de los demás. Una red de diferencias culturales, interpretaciones y tensiones, y todo eso se refleja en el Apocalipsis del final del siglo. Está el judaísmo, el helenismo, van siguiendo los siglos para podernos comprender. Y entonces recalco la palabra que he indicado, la marginalidad. Hay un libro de John Mayer, que ha fallecido hace poco, que llama el judío marginal. Y también esta palabra se está sacando en otros términos. Estamos no marginados, sino a un nivel marginal. No vivimos como los demás porque tenemos unos criterios distintos. Esto es lo que distingue el cristiano de los demás. Y aquí voy a hacer, visto las 2 diapositivas anteriores, que son recordatorias, pero dando algún paso más, quisiera ahora hacer un adelanto, que será esta diapositiva, y la siguiente, sobre el trasfondo mío de este cursillo. No olvidemos que los evangelios no hay historia en el sentido actual, ni es crónica, ni es vídeo, ni es biografía, es un relato.
un relato que contiene un mensaje. Y este mensaje, que son reflexiones teológicas a raíz de la cruz. ¿Y cómo sabemos que es a raíz de la cruz? Porque la cruz se ha puesto en primer plano gracias a los evangelios canónicos. Es decir, de la cruz era un tema tabú en la sociedad porque era la muerte más ignominiosa, más humillante, escandalosa para los judíos y absurda para los helénicos, además de humillante. Entonces, fijaos bien, que la cruz humillante que se clavaban en cruz en forma distintos, los salteadores, los ladrones, los sediciosos, y entre ellos se apuntó a Jesús, era la forma de mantener la paz. O sea, que la paz era fruto de la represión de una clase social que no convenía al poder ni religioso ni al poder político. Y entonces hay un silencio ante todo eso. Pero en Jesús se remonta a la cruz en cuanto que signo de vencer. Es decir, de la cruz humillante, la cruz es la forma de vencer. Evidentemente que no es el hecho histórico de Jesús crucificado que consta que murió crucificado, es la interpretación que se da, como lo diré antes. Durante los 4 primeros siglos, el cristianismo, la secta judea mesiánica devina del cristianismo después, no usaba como símbolo la cruz. La cruz era demasiado humillante, vergonzosa. Se usaba la metáfora del buen pastor o del pez o del ancla. Esas eran las formas. La cruz no se usaba. La cruz se empezó a usar cuando Constantino, en toda su leyenda, con ese signo vencerás, que era la religión oficial, entonces sí, la cruz se retomó como un símbolo de liberación. Pero hay que tener en cuenta que ese signo de liberación va teniendo sentidos diferentes. Y aquí, en esta diapositiva, que es la que avanzo, tengo las 4 citas. Realmente muy duro y fuerte corporalmente es la crucifixión, duro y buscando responsabilidades y culpa en Mateo, transmite el perdón y comprensión en Lucas y en Juan triunfo y glorificación. Fijaos que el hecho humillante de la cruz viene con la reflexión posterior a lo largo de 3 o 4 siglos el símbolo. En Marcos, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que es la cita del Salmo. ¿Por qué me has abandonado? La misma cita la tiene Mateo, Eloi, Eloi, Eli, sabachthani. No vamos a ver la exégesis, pero un grito de desesperación que no sabemos si Jesús lo dijo, pero sí que se aplica a este momento real de la crucifixión como símbolo estas frases. En cambio, en Lucas tenemos Pater y manus tuas domine commendo spiritum meu. También el final del Salmo. Esto nos puede ayudar a ver cómo estamos en un relato y no en una crónica escrita, porque nadie es testigo de aquel momento. Y Pater y manus tuas commendo spiritum meu es la semejanza del texto que en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, versículo 59, Señor Jesús, recibe mi espíritu, que es Esteban. Fijaos los paralelos, cómo se aplica a la simbología de la cruz los conceptos que están ya en otros lugares de los textos del Evangelio. O bien con Juan, consumatum est. Todo se ha consumido, se ha triunfado y se ha llevado a cabo el plan de Dios. Bueno, insinúo esto porque volveré a sacarlo más tarde, cómo son niveles de conciencia que los evangelistas van tomando de este momento histórico, humillante, que es aparentemente un fracaso y algo absurdo, deviene un signo de salvación y sabiduría. Pero todo esto es una evolución.
En este capítulo que vamos a meternos ahora, en el capítulo 5, hay unas premisas que tenemos que tener en cuenta. Luego hay que empezar a despedirnos del relato de expiación y reconciliación. Insisto, despedirnos del relato de expiación y reconciliación que nos ha sido dado durante unos 16 siglos. Y vuelta a la confesión de fe. ¿Qué es lo que se dice al principio? ¿Qué se confiesa? Y entonces vamos a ver, para ello, el carácter no histórico del relato de la pasión según San Juan y las preguntas sobre los relatos de la pasión en los evangelios sinópticos. Y entonces veremos cómo se acude a la fuente veterotestamentaria y para acabar con el entierro de Jesús. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, que iré exponiendo hasta las 8 para luego nuestro diálogo. Premisas que hay que tener en cuenta. La confesión de fe hizo del Jesús de Nazaret un ser mitológico porque concebido del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento como en el Viejo, el Espíritu Santo es un aliento de Yahvé, no es una persona. Además, reiterado que nació de la Virgen. De eso hemos hablado. Un lenguaje mítico, una teología narrativa para dar importancia a lo que fue Jesús como ser que nació de una forma especial. Y eso se relata de acuerdo a los textos de la Escritura. Pero hagamos un paso más. Pero en la confesión de fe hay un dato histórico, que es Poncio Pilato. Y de Poncio Pilato insinúa ahora que hay desde los que son anti-Poncio Pilato como los que son pro-Poncio Pilato. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, Poncio Pilato es San Poncio Pilato, un santo. ¿Existió o no existió? Los científicos, la exégesis dice que sí, pero hay algunos que lo niegan. Pero es todo un personaje que tiene toda una significación que hay que tener en cuenta. Y luego, el cuarto, un gran error es reducir la vida de Jesús a su nacimiento y muerte. Me viene a la memoria, de cuando yo era bastante joven, una estampa en que había Jesús acabando de nacer y en su mente la cruz. Es como si el cristianismo se reduce. Jesús nace, Dios y muere. ¿Y qué sabemos de la vida de Jesús? Claro, si yo solamente tengo en cuenta que Jesús nace y muere en la cruz, ¿nos viene a salvar de qué? Y entonces aquí hay un montaje teológico y mítico que hay que ir desmenuzando. Y la cuarta premisa, a nosotros nos importa la vida, recuperar Jesús en Galilea. Y aquí empiezan los evangelios en tener en cuenta cómo es la vida de Jesús. Y tener en cuenta que hay que contemplar la vida de Jesús desde su resurrección, desde la resurrección, que es lo que ilumina la realidad. Y el sexto punto es toda la imaginaria de Pablo. El horror humillante de la cruz, muy mal entendido en Pablo. Y en ese punto debo discrepar de Roger de Lenaes, del autor del libro. El autor del libro está influenciando por un anti-paulinismo, es decir, él coge el concepto de pecado no de Pablo, sino de un mal Pablo entendido. Pecados son las faltas, no. Cuando Pablo habla de pecado, siempre habla en singular del pecado, de la actitud negativa del ser humano, no de las faltas. Es un punto que nos vamos a meter, pero que hay que tener muy en cuenta porque San Pablo se está recuperando volviendo a las fuentes que él escribió. Es lo que indicaba. Una teología de Pablo muy mal comprendida, y más cuando en el siglo XI y XII se mezcla con Anselmo de Canterbury, monje benedictino, con el argumento famoso ontológico.
hay una ofensa a un infinito. Por tanto, si la ofensa es al infinito, con permiso, estoy tocando algo que me está disturbando. Ya está. Por tanto, vuelvo a estar. Por tanto, si la ofensa es un infinito, la reparación solo y únicamente lo puede hacer un infinito. ¿Y cuál será ese infinito? Que Dios se hace hombre en Jesús. Jesús como hombre es finito, pero como Dios es infinito. Y en tal forma asume él la reparación. Y aquí viene un relato de redención que actualmente, en nuestro siglo actual, no funciona. Y Pablo va por otro camino. Entonces yo aconsejo dos autores. Uno es francés, Marc Guérin, que acaba de publicar un libro en francés, Pablo, l'enfant terrible du cristianismo, o si queréis, el jesuita catalán Alegre, con su libro sobre los romanos, un buen libro profundo sobre una recuperación de Pablo. San Pablo tiene mala prensa por no haberse comprendido y leído a fondo. Por tanto, el segundo punto, hechas las premisas, vamos a ver este despedirnos de expiación y reconciliación. Narración nula en la modernidad. Explicar la salvación de Jesús con el relato de la relación es un despropósito en la posmodernidad. Un proceso jurídico fuera de la existencia humana. Entonces iremos viendo, insisto, al hablar del relato de la pasión, es un relato, contiene un mensaje teologizado o mitificado, que puede haber datos históricos, pero que el relato, como hemos dicho al principio, ni es biografía, ni es cronología, ni es historia. Y entonces la segunda pregunta, ¿reconciliación de qué? ¿Hay una querella contra Dios? Si hay una querella contra Dios, ¿qué clase de Dios es ese? Un sacrificio expiatorio. ¿De qué Dios hablamos? Hay libros sobre eso muy profundos hablando de este Dios sádico de Maurice Bellet, por ejemplo. Por tanto, el punto cuarto, el sacrificio expiatorio es una construcción puramente mitológica, teológica, que hace de nuestro Dios de amor un ser sobornable o corrupto. Claro, estas premisas de Roger, que hay que continuar profundizando, nos obliga a hacer una limpieza del cajón de nuestra cómoda para ir viendo que hay un imaginario colectivo de 16 siglos o de 10 siglos, sobre todo, y mantenido sobre todo a partir de Trento, que hay que cuestionarlo, porque es una construcción teológica, no es el mensaje de Jesús. Si Dios crea todo por amor, ¿qué es el pecado? Rechazar a Dios. No falta. Y esa es la tesis de Pablo. La gracia abundando más que el pecado, no los pecados. Y si nos fijamos bien, lo digo porque acabo de recibir una alzada compañía, dice, me voy a hacer ejercicios espirituales. Los ejercicios no acaban con la confesión como antes. Antes era confesando los pecados, porque hemos ofendido a Dios. Eso no es una metanoia. La conversión es ver la realidad de Dios que crea por amor, y quien no ama, ese es el pecado. El pecado es no amar. El pecado es rechazar a Dios o rechazar la profundidad del ser humano. Por tanto, la respuesta no es el castigo ni la penitencia, sino la conversión. Y entonces, ¿qué parábola hay que coger? La del hijo pródigo, malentendida como hijo pródigo. ¿Cómo el hijo pródigo vuelve a la casa del padre y el padre no le machaca con la penitencia como nos hacen cuando uso términos que no me gustan? Cuando vamos a misa, al principio nos machacan con el pecado y por doble.
En la última que pude participar, te machacan con el yo confieso, con el confío, yo confieso, y después que has acabado el confito, te meten al Kyrie eleison. Esto no está en el Evangelio. Cuando vamos a casa de nuestros padres, supongo que no entramos y nos ponemos de rodillas pidiéndole perdón. Papá, hay algo aquí que... Y se ha dicho la verdad, la liturgia no responde. Me llamó la atención cuando un buen teólogo catalán, Xavier Meloni, dijo, es difícil y duro ir a misa. Porque cuando se va a misa y ves toda aquella liturgia que no se entiende nada, aunque sea en catalán, en castellano y en francés, ¿qué está pasando allá? Y entonces viene el siguiente punto. Jesús solo vive de amor. Lo insufla, es volver al camino. Jesús, ¿cómo vivió? ¿Quién inspiró la vida de Jesús? Y el punto octavo, ¿salvar de qué? ¿Revivirnos de qué? No de una condenación, un castigo, sino del poder del amor propio. Es decir, la salvación es la liberación nuestra cuando el ego se cree que es el Salvador. Este es el cambio de explicación, no de hacer faltas concretas. Y el punto 9 es, no es el niño del pesebre, sino el profeta que emerge en la historia. Lo que implica, convoca, es el mensaje, es la vida de Jesús, que por ser coherente debe sacrificar el ego, que es la cruz, para resucitar. Voy dando pautas distintas, ya que el libro nos hablará de ello en el capítulo siguiente. Y añado algo personal. Rahner en el 1984, Jean Guiton francés en el 1987, 88 y Deverman en el 1995 escriben en cada año un libro cuyo título es semejante. La grandeza, lo invisible, no está al alcance de los ojos físicos. La grandeza es silenciosa. O bien, como escribe Saint-Exupéry en el 1943, cuyo librito está traducido a más de 135 idiomas, El Pequeño Príncipe. ¿Quién, leyendo actualmente El Pequeño Príncipe, se toma su narración al pie de la letra? Nadie. Pero El Pequeño Príncipe es un relato de vida. Lleva un mensaje. Nadie se toma al pie de la letra. Lo mismo que el relato de la pasión. Es una reflexión a través de hechos, de símbolos. Por tanto, la primera lectura que no se puede hacer es al pie de la letra. Hace poco, asistiendo a una conferencia, la cruz que nosotros veneramos, la cruz que nosotros respetamos, no es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario con un hombre clavado es insoportable a la vista. En cambio, las cruces que tenemos son muy soportables a la vista, porque es a partir del siglo IV cuando la cruz deviene símbolo de liberación, ya no se presenta como un martirio o como un terrible castigo. Y entonces hay otro autor, Fox Mathieu, que habla del relato de la creación. No habla de la maldición original, sino de la bendición original. El mundo está creado por el amor, para el amor y en el amor. Y como esto, para el amor, en el amor y por el amor, se realiza en la humanidad, en los seres humanos concretos, como todo ser humano concreto tiene límites, el no aceptar este límite es cuando uno va contra la realidad creativa. El hombre, hasta que no acepta el límite. ¿Y el límite cuál es? La cruz. La cruz viene a indicar que es el límite de nuestra existencia. Y si aceptamos el límite, la cruz, podremos resucitar, transformarnos o madurar. Entonces continuamos, visto estas premisas de despedirnos de la reconciliación, vamos a la confesión de fe de los textos de hoy. Después de muerto y sepultado, descendió a los infiernos, nos habla el credo.
Esta frase no está en el credo largo latino, que es la traducción de la confesión de fe en griego del concilio, el texto niceno-constantinopolitano. El texto descendió a los infiernos aparece en el año 404, es decir, en el siglo V. Importancia por un texto de la carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 19. Jesús, después de su muerte, bajó en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa desde ad ínferos, bajo el reino de los muertos? Un inframundo mitológico de la antigüedad greco-romana, el Averno. Por tanto, ¿cómo podemos decir esto? Es explicar la gran potencia, el gran poder de donde uno puede llegar con la transformación al fondo de sí mismo. Pero esa es la importancia, porque en la Iglesia Ortodoxa, aunque no está en su credo, una gran importancia a la carta de Pedro, como si fuese un hecho histórico. Por tanto, una lectura de eso es el ego muerto, el ego cuando descubre que su identidad profunda baja consigo, es capaz de ver que hay una realidad mucho más profunda y alta. Continuemos con la confesión de fe. En una aproximación aparece como dato histórico, porque la muerte es un hecho y el sepultado es otro hecho, volveremos. Pero aquí lo histórico no tiene sentido en la confesión de fe. Cuando hacemos una confesión de fe, no afirmamos hechos, sino afirmamos teología profunda, vivenciada. Por tanto, en el resumen del Evangelio, Flavio Josefo y Cornelio nos constan un hecho. Murió en la cruz un tal Jesús, un tal Cristo. Este es el hecho que nos dicen los historiadores, incluso los creyentes. Pero constatar un hecho en sí mismo no lleva a nada. ¿Qué significación? ¿Cómo se interpreta este hecho? Y aquí es lo que hacen los evangelios. El evangelio interpreta, no informa sobre la muerte solamente, aunque como concesiva, aunque crucificado y muerto, lo no esperado, lo más humillante, sin embargo, resucitó al tercer día. Esto es lo nuevo. Pero este resucitar no entra en el ámbito de lo histórico, como veremos la próxima clase. A volver a la confesión de fe, Liniers no continúa, se hace un paréntesis, porque en esta confesión de fe quiere indicar que lo mitológico, hay datos mitológicos tanto en los sinópticos como en Juan. Y es lo que cita. El ángel que conforta en el huerto de Getsemaní, la oreja cortada y sanada, el velo del templo, las tinieblas que duran 3 horas. En Mateo, la tierra que tiembla, las rocas que se rompen, se abre el sepulcro, resucitan justos y se aparecen muchos. Todo eso no es histórico. Todo eso es mítico o teológico para decir la amplitud de este hombre. O en Juan, que relata, dice, se oía una voz. Acordaos del hecho, cuando se clava en la cruz, el centurión que clava la lanza en el corazón, dice, este es el Hijo de Dios. Esta frase nos recuerda lo que pasa al principio de la Evangelio de Marcos, cuando Jesús es bautizado por Juan Bautista y se oye la voz, este es mi Hijo amado. ¿Cómo se usan textos teológicos para hacer una confesión de fe, no para explicar una relación histórica? Y entonces, el ejemplo único que pongo, el velo del templo que se rasga, los tiempos han concluido, se ha acabado solamente el Antiguo Testamento. Hay algo más que todo esto. Por tanto, el resumen sería, todo lo que es catástrofe es en preparación de la resurrección. Todo cuanto narran teológicamente en esta teología narrativa está en función de la resurrección. Y esto no hay que olvidarlo. Y hago una aplicación a los tiempos de hoy. Toda la Semana Santa como Cuaresma solo tiene sentido si es en función de Pascua. Porque quedarnos solamente, como indiqué posteriormente, en Semana Santa es algo patológico o sadomasoquista.
Y entonces también recuerda Liniers, en este paréntesis que hace de la confesión de fe, lo que no es, lo que es mitológico, teológico, pero no histórico, y también hay que tener en cuenta que hay una crítica del judaísmo. Les molesta que sea solo el cristianismo el acceso correcto. El evangelio, sobre todo en Mateo, es antijudío. Por tanto, es lógico que haya discrepancia entre las comunidades judías, que hay un pluralismo a lo largo del siglo I, y si solo el acceso a Dios, a Yahvé, es a través del cristianismo, quedan usurpados los derechos judaicos. De aquí, para que no sea esto tomado de esta forma, la necesidad de relacionar los textos del Antiguo Testamento teológicos con el del Antiguo Testamento. Y vuelvo a indicar, más que hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sería hablar de la antigua alianza y la nueva alianza. Y entonces, en todo este mundo, no solo mitología, una frontera de la historia, sino que también hay la imaginación creadora, la teología que crea. Por tanto, vamos a ver el carácter no histórico del relato de la pasión según San Juan. En el relato de la pasión de San Juan, que tendremos ocasión esta Semana Santa de volverlos a leer, es una meditación profunda sobre Jesús. No hay ni mitología ni historia, sino una gran teología profunda en San Juan. Y entonces todo esto precedido de la vida pública que hemos explicado en los capítulos anteriores, la pasión y muerte. O sea, pasión y muerte en función de una resurrección o en función. Por tanto, todo el relato de la pasión, si lo leemos con calma, es sobrio y duro, pero fuerte. No es un relato que deja indiferente, impacta por la sobriedad y porque es fuerte. No es la Semana Santa con los pasos. En función, y esto hay que recalcarlo, de la resurrección. Cuanto más fuerte sea la pasión en la sobriedad, cuanto más fuerte sea ver lo que ha sufrido este hombre, es para poder volver a verlo de otro ojo. Hay un libro, hay dos libros de los dos volúmenes de Raymond Brown, La muerte del Mesías, que me lo he estado leyendo estos días para profundizar, en que esta muerte, este relato de la pasión, que no es cronología, que no es biografía, que no es vídeo, que no es historia, es toda una reflexión teológica sobria y dura y fuerte para comprender la transformación que viene luego con la resurrección. E históricamente, da la impresión, y así es también, que son más fiables los sinópticos históricamente que en Juan. Porque en Juan no hubo agonía, no hubo el beso de Judas, cuando dice yo soy, cae la turba de soldados como en Moisés. Anás interroga a Jesús, no Caifás. Jesús sostiene dos diálogos con Pilato. ¿En qué lengua hablaban? Arameo, Pilato no sabía. Griego, Jesús no sabía. En latín. El evangelista subraya cada vez más la verdadera naturaleza del reinado mesiánico. Y el reinado mesiánico es la conversión interior, no la transformación social. Jesús habla que la lanza lo traspasó y nada de quebrar las piernas, según el Antiguo Testamento. Juan, el único que indica que la madre estaba junto a la cruz. Todos esos datos que nos vienen a decir que esta reflexión teológica que trae y lleva un mensaje no tiene datos históricos, no es historia. Y esto es lo que, y San Juan es más duro de pelar que los hipnóticos porque obliga a una reflexión teológica profunda, yo diría, y muy actual. En el carácter no histórico vamos a hacer un resumen. Juan, muy posible, bosqueja una escena simbólica que comunicar los hechos. Cuando habla de ello, Roger Liner se apoya en un obispo episcopaliano, John Selby Spong, cuyos libros os aconsejo. Fijaos bien cómo Spong, que lo cita
Líder explica que Jesús en la cruz dice a su discípulo, cuida de mi madre, porque cuida de mi madre, y tú eres su hijo. Fija bien cómo comunica e interpreta John Spong. La madre no es María, sino el pueblo. Y Jesús desea que se acoja la madre, que es el pueblo, con el hijo, con la comunidad. Fijaos qué interpretación más profunda le da. Solamente la indico, no voy a trabajar en ello. Como leyendo el Evangelio en profundidad, se ve cuál es el mensaje. Que Jesús se da cuenta que el cristianismo, la comunidad del Hijo se va y el pueblo no los acepta. Jesús desea que se acojan, porque ellos no se acogen. Esas son las lecturas que van respondiendo actualmente. Y recordemos que la piedad popular ha hecho personajes materiales o históricos de los símbolos. Materializar un símbolo e inscribirlo en la historia trae conflictos. Ejemplo, Nicodemo es un personaje simbólico. Samaritana, otro lenguaje simbólico. Lázaro, otro lenguaje simbólico. Si los podemos en historia, pierden todo el significado y hay graves conflictos. Por ejemplo, en Lázaro, 3 días. Y el número 3 en la Biblia sale a cantidades, que es con una cuestión. Empieza y se acaba. 3 días en la resurrección. 3 días para saber si una persona es muerta. El 3 sale con mucha frecuencia. Luego, dar a todos estos personajes simbólicos vida es incomprensible para una mente moderna y próspera. Es decir, vuelvo a insistir, que hay que leer los evangelios como relatos y sobre todo el relato de la pasión, que es la que confirma nuestro credo. Y entonces aquí viene toda una lectura interpretativa que en el siglo XXI hay que remodelar a partir de la confesión de fe toda una nueva teología que corresponda a una sociedad cambiante, dinámica, creativa y técnica. Y ahora vamos a hacer un paso. El Evangelio de Juan es el cuarto. Vamos a ver a los otros evangelistas. Los relatos de los sinópticos. Su narración, muchos interrogantes. Vuelvo a insistir en el relato. El relato de la agonía, durmiendo y el contenido de la oración. Vio del ángel que le reconfortaba y sudor de sangre. Y lo detiene y todos oyen. ¿Dónde? La narración de la presencia de los discípulos de Maús y otros. Narración inventada, o mejor dicho, teología narrativa. ¿De dónde sacan una información tan detallada de diálogos, juicios, lugares y todo tan rápido? Esto es las cuestiones que Roger Liners plantea en este capítulo. O sea, todo lo que indico está en el capítulo de Roger Liners. ¿De dónde sacan esta información tan fehaciente al cabo de 40, 50, 70, 80 años? La amnistía de Barrabás, llegando también a algunos autores, Barrabás es la parte negativa de Cristo. La coronación. Hace pocos días yo leí un texto de Filón de Alejandría que formas que está en la relación de reírse de Jesús, ponerle una capa, ponerle la espina, son la forma de burlarse de un sainete o una comedia greco-romana. Entonces, si vosotros cogéis, esto no está a Borges Crossan que habla de la última semana, veréis cómo ellos explican dato a dato lo que es histórico y lo que no es histórico, pero sobre todo la reflexión teológica de esa significación. Y entonces lo que decimos, de 30 a 70 años pasan 40 años, toda una tradición plural, con una gran imaginación. Y recoge Lucas y añaden suposiciones como en la Edad Media, la piedad popular, el Via Crucis sacado del Evangelio, que no está en el Evangelio. El arte que nos presenta escenas de una forma terrible. Es preciso ir a la iglesia de Albi y ver el arte escultórico allá, cómo es
sádico y masoquista como él solo, porque es la forma de reflejar la popularidad, esta devoción al Cristo crucificado sin tener en cuenta la resurrección. O bien las 7 palabras que Jesús no pronunció y que se van diciendo como si Jesús pronunciara las 7 palabras. Recordad los Viernes Santos el famoso sermón de las 7 palabras, que no son históricas, son de una teología narrativa, como indica Eloi y Manus Tuat consumatum est. Y aquí vuelvo a la diapositiva. Por tanto, en Marcos, que es una construcción muy dura y fuerte, y corporalmente, Eloi, Eloi, es un grito de desesperación. Histórico no, es del primer versículo del Salmo 22 al 3. A la misma línea cambia Eli, Eli, lama sabachthani, el grito de Jesús. Es un salmo. Y en Lucas, Pater hermanos, todo comendo espíritu meu, es el final del Salmo 31. Por tanto, no son frases históricas y esta, como decía, semejante a las frases de San Esteban. O bien, el triunfo, consumar, se ha consumado todo. Por tanto, esto nos obliga a una reflexión desde la resurrección para ver que lo catastrófico es un medio y no un fin. Claro, todo esto nos lleva a tener en cuenta que la fuente de muchos textos, como ya hemos visto e indicado, la historia de salvación o la historia sagrada o la historia de la pasión como un informe de hechos históricos ya no se puede dar, y lo hemos vivido. Hay un fuerte paralelo entre hechos del Antiguo Testamento y la historia de la pasión. Ejemplo, el Salmo 21 y el Cántico del Siervo de Yahvé, suficiente en Isaías 53. Por tanto, textos que predicen, no predijeron un hecho que iba a acontecer 500 años después, sino descubrir su propia experiencia del pueblo que sufre pasión de una persona justa. Claro, todo esto, y aquí hago una reflexión propia, o hay una buena formación bíblica y se puede comprender, o la lectura de la Biblia debe hacerse desde otro ángulo, pero nunca al pie de la letra. Y hoy día, lo que he podido constatar catequéticamente y en algún colegio, dan solo y únicamente los 4 evangelios canónicos. Marcos o Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con este libro en la mano de unos niños o de unos jóvenes, ¿qué se saca? Entonces viene la lectura con creencias o sin creencias. Y es un punto que tendremos ocasión de hablar en otro escenario. Por tanto, una mirada al Antiguo Testamento para comprender el relato de la pasión. Lo narrado coincide con la realidad, es historia actual, y entonces entramos en el simbolismo y en la interpretación. Un resumen será: la base es el Salmo 22 a Isaías 53, la base de la narración de la pasión, y ampliada con el suicidio de Judas, con el lavatorio de las manos de Pilato, con la intervención de su mujer que se burla de Jesús, o Juan, una mirada místico-teológica. Claro, todo esto nos lleva a continuar, que no hay que olvidar que la narración escrita antes de los evangelios es solo y únicamente de Pablo. Es decir, Pablo, en las comunidades que escribe para recordarles algo, no para decir o comentar la tradición oral que se supone. Y Pablo insiste que el mensaje de Jesús es a través de muerte y resurrección. ¿Pero por qué parte de la muerte? Porque el hecho histórico que Jesús murió en la cruz. Y este hecho de que Jesús murió en la cruz lo toma porque es histórico verdadero, pero le da una interpretación de resurrección. En sus cartas, solo la interpretación sacrificio expiatorio no es de Pablo. Pablo es bíblico, no anselmiano. Y por tanto no nos dice nada de las últimas horas de Jesús. Pero Marcos hace un recorrido. Claro, leer el relato de la pasión con esos ojos desde la resurrección, se contempla la pasión no al pie de la letra, porque Jesús solo estuvo clavado
3 horas es suficiente para martirizar a una persona, pero es que la muerte en cruz era la forma normal que los romanos empleaban para mantener la paz. Y como dije el otro día, Jesús nació y vivió en Nazaret, y había el recuerdo vital de un pueblo a 10 kilómetros en que se crucificaron años antes de nacer Jesús unos 2000 personas en cruz. Una barbaridad. ¿Cómo se vive esto? No lo sé, porque no tengo la experiencia, pero impacta. Entonces, visto todo lo de la pasión, viene el entierro. Y la primera crítica del entierro como de la pasión. No sabemos nada. Que debían sepultarlo seguro. ¿Dónde? No lo sabemos. Cito, lo de la tumba vacía no es más que un argumento teológico, no es un hecho histórico. En Marcos del entierro es al cabo de 3 horas y al atardecer. En tan poco tiempo, todo lo que cuenta Marcos, y viene Jesús de Arimatea, su vida, audiencia, confirmación, vuelta, compra, búsqueda, caminata, etcétera, etcétera. ¿Quién descolgó los otros dos? Siempre breve para tanto ajetreo. O sea, Rogers dice, esto no puede ser histórico. Esto es de una narración mítica, un relato teológico. Por tanto, no puede ser historia. O bien, la continuación, como dice el libro básico que sigue Roger de Reza Aslan, hay una muerte y un final. Pero hay que rastrear las narraciones con entusiasmo, y rastrear las narraciones con entusiasmo le llama Aslan el nacimiento de la religión. Pero nada sobre Jesús narrado antes. Por tanto, esta lectura lenta, comprensiva, no buscando la historia que sin querer, inconscientemente, nos imaginamos cuando leemos la Pasión que aquello fue la historia real, una crónica, es una muy mala lectura. Hay que hacer una lectura del mensaje. El ser humano es limitado. Como limitado hay sufrimiento, hay dolor, hay padecimiento, es solamente ver, cito sin más, la última noticia que acabo de leer de Estados Unidos, en un colegio, una joven antigua alumna de 28 años ha matado a tres adultos y a 6 niños de 9 años. Esto es horrible, pero pertenece a la dinámica de la sociedad, por desgracia. Por tanto, ¿con qué ojos miramos todo esto? Entonces la mirada es a la cruz de Jesús. Jesús nos indica los límites, pero para indicar que después hay una profunda transformación. Por tanto, tanto la pasión como el entierro, que es el relato de la pasión, es un relato para los creyentes premodernos como modernos y modernos. Además de esto, hay otra cosa. Y esto es lo que el día siguiente, al tercer día, resucitó. ¿Qué significa al tercer día y qué significa resucitar? Y esto es la afirmación que tenemos en el credo. Y entonces podemos decir una vez más, Jesús fue una persona como nosotros. Esto lo haremos, y entonces conviene a nivel de grupo, personal de grupo, porque todo lo que se dice en el Evangelio está dirigido no a una persona, sino a una comunidad. Y es en la comunidad, este grupo de personas que se junta libre y voluntariamente porque tienen la misma opción, pueden comentar el texto con una lectura no histórica, sino conteniendo un mensaje. Por tanto, esto lo haremos el 24 de abril, que será el mes próximo. Y entonces veremos cómo hay un acompañamiento interior de poder decir que este Jesús que ha padecido es nuestro proceso de maduración. Esto no habla lineal. Un proceso de maduración que tiene los límites. Los límites es la cruz, que hay que verla desde la totalidad del ser humano. Esos son los coloquios de este día, y a este día yo os puedo a considerar y reflexionar en espera de la próxima sesión esta frase.
Jesús ya había resucitado cuando lo crucificaron. Jesús ya había resucitado cuando lo crucificaron. Una paradoja o un oxímoron a tener en cuenta. Jesús, cuando lo crucificaron, ya había resucitado. ¿Qué significa esto? Por tanto, aquí acabo, desconecto y me pongo a la consideración de todos. En resumen, el relato de la pasión y muerte de Jesús, no digo resurrección, confirmado en el credo, nos obliga a hacer una reflexión distinta de la que hemos hecho a lo largo de 16 siglos, en dos aspectos. Primero, no al pie de la letra, y eso está en el documento pontificio de la Comisión Bíblica de 1993, y el segundo, el relato de redención debe ser explicado de otra forma. Spong habla de el pecado original es la ignorancia y la salvación es la sabiduría. Es otra forma de explicar el relato, o bien el relato de la creación. Todo cuanto se ha creado es bueno. Por tanto, cuando un ser humano nace, su esencia es buena. Será en su proceso que tendrá dificultades. Por tanto, no hay pecado original, sino que hay bendición original que no quita los límites. Yo con esto acabo. Si hay preguntas que hacer, vamos a comentarlas. Recuerdo que aunque se está grabando, dejará de grabarse de ahora adelante. Escucho si hay preguntas que hacer. Me imagino que debe ser algo denso todo esto. O cuestionando, no lo sé. Es nuevo, me imagino. Pero son textos. Voy a usar la metáfora que empleo siempre. La mancha de aceite. Esta mancha de aceite empezó hace 3 siglos. Con el concilio, esta mancha de aceite que ya viví en el 1969 y 1970, todo eso ya se nos explicaba entonces y se fue abriendo. Al cabo de 50 años de cuando empecé los estudios, esto ya está al alcance del pueblo. Por tanto, son preguntas nuevas a textos antiguos que hay que ir respondiendo, porque el que yo, por experiencia propia, me he podido percatar, ¿cuántos creyentes se hacen preguntas que no se atreven a hacer en público según el orador? Y en este caso, escucho cualquier pregunta que no significa que sepa responder siempre. Pensativos y meditativos. Segunda pregunta, desconectar el micrófono y preguntar. Adelante, Rosita. No, no tengo preguntas, solo un comentario que acabas de decir. Es difícil, es muy difícil, por más que uno haya tenido la intuición y la percepción de que Dios no era como nos lo pintaban, pero tampoco tenemos, al menos yo no tengo, tu formación ni la formación de muchísima gente que, gracias a Dios, nos van guiando. Pero es muy difícil, porque yo me encuentro a mí misma queriendo, me salen cosas antiguas, me salen palabras antiguas, me quedo sin palabras, y está bueno.
está muy bueno, pero me pasa eso. Y lo asociaba con algo que nos pasa en la comunidad, en nuestro país. Yo soy argentina, que hay toda una gran movida de construir y de sacar el machismo, que es cultural, es como y es terrible. Es terrible, hay pensamientos, hay humor, hay palabras, es tremendo. Entonces, a mí me agarra a mis 60 y algo, 60 y largos, teniendo que está buenísimo, pero me quedo así mirando como estaba recién. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. A ver, Muchas. Rosita, lo que te pasa a ti, me pasa a mí, ¿eh? A mí me salen el imaginario colectivo que nos dan hinchado durante 16 siglos. O sea, a mí me ha tocado, tengo 88, a mí me ha tocado lo que llama sentir crack aquí. Y aún lo siento, porque hay momentos dados que me cuestiono y siento perder aquellas columnas que me han ayudado mucho y que ahora me estorban. Es el aprendizaje a despedirnos de algo que me fue válido, pero que ahora no me es válido. Por ejemplo, durante cuántos años de mi vida el Dios en una forma, Dios en la cruz, todo eso me ha valido, pero ahora ya no me vale. Porque he visto que esto trasciende. Pero eso es el imaginario colectivo. De aquí no solo tantas resistencias. El problema del sínodo de Alemania es doctrinario con los clásicos. La doctrina no se puede mover. ¿Qué doctrina? Entonces la doctrina se ha canonizado, se ha dogmatizado. Y como todo eso sacude los cimientos, hay gente que no quiere saltar del Titanic y se amarra al Titanic. Y entonces vienen esos aspectos que son culturales, no del mensaje de Jesús. El machismo en concreto. El machismo es cultural. Jesús fue feminista en el buen sentido de la palabra, que las mujeres estuvieron con él. Y Pablo no es antifeminista, es tan femenino que siguió la enseñanza de Jesús, porque en Pablo sus colaboradores eran mujeres. Ahora bien, se coge un texto de la primera carta a Timoteo, no me acuerdo el capítulo, en que pone la mujer súbdita, pero no es un texto de Pablo. Es un texto que uno se hace discípulo de Pablo, lo hace en nombre de Pablo. Pero Pablo defiende las mujeres, además son sus colaboradoras. Pero entonces viene todo un trabajo cultural muy fuerte de mitos anteriores, etc. Y en el Génesis, la creación del hombre y de la mujer es poner a la mujer en su sitio, de la misma dignidad. Todo esto es un trabajo y que el cristianismo, y me imagino más en América del Sur, que el mestizaje es mucho más duro. Y entonces es un trabajo de silencio, de reflexión y no tener miedo a las imágenes que pueden venir, o sea, perder el miedo a uno mismo. Porque si uno no pierde el miedo a uno mismo, estas imágenes se van a fortalecer en lugar de limpiarlas. Porque si hay alguna frase que se repite en el Evangelio es nolite timere, no tengáis miedo. Y al primer enemigo que no hay que tener miedo es a nuestro propio interior, a nuestra propia sombra. Ese es el trabajo. Ahora, esto pide un trabajo. Claro, entonces, en el imaginario colectivo, nos damos cuenta, aquí en Cataluña, que de los 20 a los 40, la Biblia no se conoce. Pero resulta que salen sentimientos de culpa. Y entonces, desde la psicología profunda, afirmamos que hay el sentimiento de malestar como emoción primaria, como es el miedo o la angustia. El sentimiento de malestar no es negativo.
Es positivo. Como el miedo no es negativo, es positivo. Como la angustia no es negativa, es positivo. Porque son mecanismos de alerta. Claro, entonces esto, cuando Pablo traduce el mensaje, Pablo es estoico y una gran influencia de la escuela estoica griega, no de la irónica o de la de Epicuro. Claro, entonces hay un cristianismo muy exigente, muy sobrio, que no es el mensaje de Jesús, porque esto no está en el amor. Pero Pablo viene a decir, así como los estoicos dicen que lo principal es el control de sí mismo, esto es muy estoico, Pablo añade, sí, pero el profundo cambio de uno mismo no depende de uno mismo, depende de Cristo, depende de la profundidad del ser humano, del contacto a través de la cruz de los límites con la propia profundidad, que en un modelo premoderno es un Dios que está más arriba, que en el esquema actual este Dios es el misterio de los mundos, que es nuestra propia profundidad. Y eso nos pide más responsabilidad. Y por tanto hay que partir, como digo yo, del ego en el metro cuadrado. De donde yo estoy pisando, allá estoy viviendo, allá es la realidad de mi vida, allá es la vida real. La vida real no está fuera de mí. La vida real empieza en mí, pero no acaba en mí. Ese es el mensaje de Pablo. Todo empieza en nosotros, pero no acaba en nosotros. No sé si habré respondido un poco a tu pregunta o comentario. Sí. ¿Miquel? Muchas No de qué, gracias. Roger Lenares es atrevido, ¿eh? Me gusta. Ahora, no es el único, ¿eh? ¿Miquel? Sí, yo también quisiera que insistieras un poco más en esta visión nueva de la cruz, del sentido de la cruz, no tan expiatorio, no tan sanguinoso. Sádico. Es decir, que Jesús murió crucificado es un hecho histórico. Murió en cruz. ¿Qué clase de cruz? No lo sabemos. Sabemos que la cruz era el castigo a los malhechores, a los sediciosos. Y que fue acusado y condenado por el poder político y por el poder religioso. Esos son hechos. Por tanto, que Jesús, aquel hombre que le siguieron en vida, acabe así, es frustrante, es un fracaso. Ahora bien, resulta que después de la muerte, los que le siguieron quedaron impactados y vieron que aquel fracaso se podía vivir de otra forma. Y al ver el fracaso, esta transformación en el impacto que hizo a los que le siguieron, se llama resurrección. Por tanto, yo he resucitado, Jesús resucitó, capítulo del mes siguiente. Por tanto, entonces, la cruz es un medio, no es la finalidad la cruz. Por tanto, la cruz es nuestra, por tanto, un hecho histórico que sabemos muy poco, se ha teologizado, se ha mitificado y durante, como he indicado, durante 4 siglos, la cruz no se ha citado. Era un tema tabú, por ser demasiado humillante. Por eso se hablaba de Jesús o de Cristo como pastor, el pez o el ancla, quien salva. Pero la cruz vino símbolo con Constantino. Fue símbolo de victoria. Pero cuando Pablo habla de Cristo, el Cristo muerto y resucitado, habla de un hecho real, y el hecho real es que hay que morir a nuestro propio amor propio, a nuestro propio único y excelente ego. Este debe perder su identidad para reconocer y superar la ignorancia de que su profundidad es dada, es gratuita.
Y este da gratuidad durante la premodernidad se llamaba un Dios antropomórfico, que esto ya no aguanta la narración, porque con los estudios posteriores y con la ciencia, tomar al pie de la letra los relatos son incoherencia y la gente no pasa por aquí. En cambio, cogiendo a Jesús como hombre sabio, coherente, abierto a los demás, y por ser abierto a los demás, cuestionaba el sistema, cosa que pasa en el siglo XXI, que muchos no sabemos, que van a la cárcel, otros están desestabilizados, etc. No todo acaba aquí, porque la profundidad es ver la vida y vivir la vida con otra mirada. Y esta mirada es la transformación, es la resurrección. Por tanto, hay que partir no de la cruz, sino de la resurrección, de la creación. Ese es el punto de partida, que no excluye la cruz, la incluye. Y durante siglos, a partir de la cruz y de la resurrección, hemos llegado, que es la finalidad. La vida es dolor en este valle de lágrimas. La resurrección es de la otra vida. De eso hablaremos. La resurrección es después de la muerte biológica. Esto ya no funciona actualmente. Pero es significativo que nos cueste tanto, así a nivel externo al menos, ¿no?, la participación en la fiesta de la resurrección, y que la celebración de la muerte y pasión esté tan al día y que resurja. Es que nosotros aquí en Mallorca hay un resurgimiento de cofradías mientras que hay un declive a la hora de celebrar, por ejemplo, la vigilia pascual, ¿no? No hay manera de que, por ejemplo, los chicos de catequesis entiendan la importancia, porque sus padres no se la dan tampoco, ¿no? Y aquí vamos históricamente. 1956. Se aplica la vigilia pascual. La gran transformación de intento de no acuajar. Primera queja. Se hizo demasiado anticipadamente. La gente no estaba preparada. No se hizo pedagógicamente. Segundo punto. La liturgia, el documento de liturgia que sale del 1965. No se hace pedagogía, se hace una transformación literal. ¿Qué ha pasado? Que el imaginario colectivo no se ha preparado para la vigilia pascual, etc. Y actualmente lo que yo veo, constato, el empuje que se da a la cuaresma. Yo estoy esperando que esté el mismo empuje y con mayor intensidad los 50 días después de Pascua, de resurrección, cosa que dudo. Y entonces hay un resurgir desde hace unos cuantos años y aquí ya entra la psicología profunda. Sí, psicológicamente, todo lo que he explicado teológicamente se puede explicar con psicología dinámica o profunda. Porque son etapas del crecimiento humano. El sadomasoquismo pertenece a una etapa de nuestro crecimiento. El Dios juez pertenece a una etapa de nuestro crecimiento. Por tanto, si queremos madurar, hay que ir superando esas etapas. El problema que yo constato catequéticamente, que explicarlo todo desde la teología narrativa hoy día no cuaja. Hay que explicarlo desde otro lenguaje. Y este creo que es el trabajo que hizo Pablo en el siglo I, pasar de la cultura judea a la helénica greco-romana. Este paso que hizo Pablo es el paso que nos toca hacer nosotros. ¿Cómo explicamos el mensaje de Jesús en el siglo XXI? Es el trabajo a hacer, pero si volviendo a aquel esquema, son grupos, comunidades y que se va extendiendo. Y entonces, ¿cuál es el futuro del cristianismo? Comunidades pequeñas, grupos, comunidades pequeñas que viven en profundidad, y aquí habrá que recuperar la carta de Diógenes. No es fácil, ¿no? Además,
la cultura, además el mundo tecnocientífico no acompaña nada. El mundo tecnocientífico es el nuevo mensaje de salvación. Y aquí sí que podríamos hacer una comparación, no me llega el tiempo. Actualmente, siglo XXI es lo mismo en comparación con el siglo I. Se puede hacer una comparación del siglo XXI y siglo XXI al pie de la letra. Siglo XXI, la Pax estadounidense cuestionada, en tiempos de Jesús, la Pax romana. Ambas Pax a través de la represión y de la opresión. En tiempos de Jesús, la religión está al lado del Estado y sale un grupito. El 21, la religión está al lado del Estado, basta ver Rusia, por ejemplo, o nuestro nacionalcatolicismo, y surgen grupos. No surge la institución, surgen grupos. Y quien está estimulando los grupos es el Papa Bergoglio. Eso aquí, bueno, eso sería consecuencias de la lectura del libro de Roger Myers. Y el siglo I es un gran pluralismo. Y aquí Eusebio de Cesarea nos quiere indicar que es un solo pensamiento. No, en el siglo XXI hay un gran pluralismo que no se soporta dentro de la Iglesia Católica. Y aquí vamos al pluralismo teológico, al pluralismo religioso, o como dice el último libro de Carlos Castillo, el declive de la religión y el futuro del Evangelio, libro que acaba de salir. No es fácil. Y si la catequesis no se implican a los padres o no hay comunidad, no tiene sentido. Pero Jesús continúa siendo Jesús Sofía, un hombre de sabiduría, que en la cultura occidental ha sido un punto de referencia y que puede continuar siendo un punto de referencia, pero fuera de la institución, porque la institución no ayuda a nada. El Papa Bergoglio sí. El Papa Bergoglio se la está jugando del todo. Y confío que sale ganando. Como dicen los técnicos, 2 años más de papado con él, me cambia todo el episcopado de Estados Unidos. 2 años más, ¿eh? En 2 años, si vive, cambia todo. Por tanto, el mensaje, la mancha de aceite, se va extendiendo. Porque Jesús es un hecho histórico simbólico al mismo tiempo. Y añado lo que te dije la otra vez. A mí me gusta saber qué hizo, qué pensó, qué sintió Jesús. Pero yo no tengo que pensar, ni hacer, ni decir de sentir como Jesús. A mí me interesa cuál fue el aliento que inspiró y dinamizó a Jesús. Esto es lo que él nos dice. Este aliento lo tienes tú. Y lo explicamos con otro lenguaje, no teológico. Me he echado avance, Confiemos que el curso próximo podamos hacer un seminario de esta temática concreta. Yo personalmente, el lenguaje de la psicología dinámica es el que responde para poder transmitir el mensaje de Jesús. Pero mensaje dinámico partiendo de Freud y siguiendo a Jung y siguiendo a Grof. Toda la dinámica abierta como es el movimiento de psicología transpersonal. Pero siempre el proceso de madurez. Por los frutos los conoceréis. Esto queda claro, ¿eh? Y esto en cualquier religión. ¿Alguna pregunta más? Nos va quedando poco tiempo. Adelante. Sí. A ver, yo más que una pregunta, después de escuchar y leer todo esto, claro, a ver, yo lo que pienso es que en realidad la necesidad de trascendencia, la necesidad de el más allá, la necesidad de todo lo que puede ser el fenómeno religioso, existe del ser humano, misteriosamente, pero existe en las comunidades más primitivas y lógicamente que
todas las formas de religiosidad, las liturgias, los ritos, los grandes avatares que han interpretado lo que Dios les ha dicho, ¿no? Todo esto, los seres humanos, somos nosotros, que estamos preparados siempre para la crítica y para intentar reformar o pensando que mejoramos las cosas, no está mal. La exégesis y toda la hermenéutica que queramos y todos los estudios, ¿no? Incluso la aplicación de los métodos científicos a la realidad, incluso del fenómeno religioso. ¿A dónde voy? Yo creo que tenemos que ser un poco, diría yo, comprensivo o mirar con ojos más compasivos a lo que son las formas de manifestarse la religiosidad en todos los lugares, desde las más primitivas, ¿verdad? Porque en la actualidad tenemos formas muy primitivas y tenemos formas muy evolucionadas, pero yo creo que todas van buscando el mismo camino, el camino de conectar con Dios y de saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, para qué nos ha hecho. Y yo creo que a partir de ahí, todas estas formas, explicaciones, narraciones, mitos, porque al fin y al cabo, los mitos nosotros los tomamos como una exageración, pero también la propia teología, en cierto modo, es un constructo humano. Sí. Claro. Ahora, yo creo que de todas maneras los seres humanos necesitamos dónde agarrarnos, dónde asentarnos. Y ya sea el terruño, ya sean las imágenes, o ya sea la tradición, o bueno, en nuestro caso, las cartas de Pablo, el Evangelio, y toda la doctrina que después se ha elaborado a través de los siglos. Es decir, hay un bagaje enorme que nos marea y nos deja fuera de juego, de tal manera que hasta se ha llegado a profesionalizar el trabajo del que interpreta las escrituras, del que las explica y del que va indicando qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero yo a todo eso yo lo miraría con ojos más sin ser tremendista, ¿no? En el sentido de que y si no, limitámonos a estas romerías y a las procesiones. La gente llora, se emociona, en fin, todo eso va mezclado. Es decir, tanto la sabiduría que tanto buscamos, como el sentimiento que nos hace vibrar frente a lo que vemos y las saetas y todo. Entonces, yo por todo eso creo que hay que aceptarlo tal como viene y no deja de ser una forma que tienen los humanos de exteriorizar aquello que tienen adentro y que tienen esa ansia de eternidad, ¿no? O ese anhelo de trascendencia, ¿no? A ver, no quiero alargarme más, pero sencillamente sí que lo que quiero decir es, yo pienso que aquellas narraciones fantasiosas, aquellas narraciones mitológicas, aquellas hechas con la más buena voluntad del mundo, pienso que la gente sensata por ahí piensa que hay cosas que son exageraciones y que no pudieran haber sido, y por eso dejan de creer. Pero así todo, la vida y los gestos de Jesús, yo creo que
son una piedra angular a la que habría que acercarse todo lo posible, y lo demás ayuda. La liturgia ayuda, la misa de cada día, bueno, toda la liturgia, la gente dedicada a esto, pero yo no dejaría de lado que hay cosas que hay que tratar de corregir para que la gente siga creyendo. Lo que se pregonaba en la Edad Media, en estos días no nos sirve. No nos sirve. A los ilustrados hay que convencerlos con argumentos ilustres. De lo contrario no lo creen. Porque hay tantos budistas en Europa. Yo creo que eso alguna explicación debe tener. Bueno, sencillamente era esto, pero no lo hago con el ánimo de crítica, sino simplemente de que yo creo que tenemos que tener una mirada más comprensiva y más, no sé, si las cosas están así, vienen así, hay que tratar de mejorarlo con una verdadera testimonio, un testimonio de vida, ¿no? De vida de este Jesús que es el que nos mueve, porque en definitiva, al menos desde ese ángulo, trabajamos nosotros pensando que nos estamos acercando a Dios y que estamos... Bueno, ahí paro porque no quiero... Una pregunta, ¿desde dónde hablas? Desde Barcelona, Bien. pero yo soy de origen argentino. Lo digo por aquella otra señora que también habló. Comparto por completo tu reflexión. Pero yo daría un paso más, que será el libro que comentaremos el año próximo, hacia una espiritualidad laica. Esa trascendencia está en nuestra ADN. El hombre necesita ir más allá del ego. El problema es qué camino coge. Y entonces, en mi esquema del mapa, yo parto del ego del metro cuadrado y va creciendo en su proceso en niveles de conciencia diferentes. Y todos los niveles de conciencia hay que saberlos respetar. O sea, que yo diría, Jesús pasó haciendo el bien con el respeto a toda persona. Y eso es lo que hay que hacer nosotros, el respeto a todas las personas, porque son todas hijas de Dios. Gálatas 3:28. No hay judío, ni griego, ni hombre. Todos somos iguales ante esta realidad divina, que en aquel momento son dos mundos separados y actualmente hay un solo mundo, que la divinidad es la propia profundidad humana. Y Jesús es lo que nos enseñó. Y entonces comparto la empatía, el respeto, la dignidad de respetar cada uno en qué nivel de conciencia se encuentra. Comparto por completo. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo dejamos aquí. Yo creo que esta vez voy a decir al técnico que deje grabada nuestra conversación. No solamente la exposición, sino también la conversación. ¿De acuerdo? ¿Alguna objeción para que quede grabada? Pues hasta el mes de abril, que hablaremos de un hecho no histórico, pero que tiene historicidad, la resurrección. Gracias por vuestra atención y un abrazo a todos.